Buenas tardes, mi nombre es Edgar Pérez Ballina y formo parte de la plantilla estudiantil de la Universidad Politécnica de Texcoco de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. En esta ocasión abordaremos el tema Innovación, impartido en el curso de Gestión de Innovación por la profesora Elizabeth Roldán Suárez. Actualmente, la innovación nos permite un aprovechamiento total de los recursos para una obtención de mayores beneficios en distintos aspectos, tanto el económico como el social y de efecto medioambiental. El aprovechamiento y la optimización de recursos, abordándolo desde un enfoque empresarial, se refiere al aprovechamiento total de la materia empleada para la fabricación de bienes o servicios que posteriormente se ofertarán en un mercado determinado, es decir, hacer más con menos. Funge como un motor para la competitividad, es decir, esto hará que constantemente las empresas se vean obligadas a mejorar los servicios o los productos que ya ofrecen o bien a sacar al mercado algo nuevo que pueda sobrepasar las perspectivas o las expectativas de los clientes actuales. La generación de valor aborda distintos puntos. Uno de ellos puede ser generar mayores utilidades para las empresas, pero el que principalmente importa en este caso es la perspectiva que tienen los clientes sobre la misma. Es decir, pueden ver a la empresa como una empresa sustentable, como una empresa preocupada con el medio ambiente o como una empresa que simplemente ofrece bienes o servicios funcionales para el mercado para el que va dirigido. Todos estos puntos generarán un mayor nivel de performance y un crecimiento económico para la empresa. Crecimiento, desarrollo, competitividad. Son solo algunos de los conceptos que enmarca la innovación. ¿Pero qué son? Crecimiento o el crecimiento económico. Como crecimiento definimos, o la Real Lengua Española define, que es la acción y efecto de crecer. Es simplemente un incremento, como por ejemplo el crecimiento de la población. El crecimiento económico se enfoca en que es un proceso mediante el cual una economía se vuelve más rica. El desarrollo infiere que es una acción y efecto de desarrollarse. Y el desarrollo económico es un crecimiento sostenible en tres diversos aspectos: el económico, el social y el medioambiental, mismos que se mencionaban con anterioridad. La competitividad es la capacidad que posee todo individuo para competir. En el sector empresarial, es la capacidad que poseen los agentes económicos para alcanzar y permanecer en una posición misma que les permitirá participar en un entorno socioeconómico y que vayan de la mano con la competencia en el mercado en el que se encuentran. Diversos incursionistas en la innovación han generado distintos conceptos o definiciones a esta palabra, pero todos ellos tienen algo en común, y es que todos conceptualizan a la innovación como un cambio o una transición que repercuta de manera positiva en el ámbito en el que se esté aplicando. Por ejemplo, Atkins argumenta que es la producción de nuevo conocimiento o la combinación de uno ya existente en formas nuevas para transformarlo en productos económicamente significativos, lo cual coincide casi a la par con la definición de Nelson and Rosenberg, proceso por los cuales las empresas logran introducir cosas útiles y nuevas para ellas. Innovación. Los diferentes autores han dado diversas clasificaciones a este concepto. Por ejemplo, Friedman y Pérez argumentan que existen dos tipos de innovaciones: las incrementales, que son proceso del aprendizaje, es decir, innovación obtenida de manera empírica, y las innovaciones radicales, que por el contrario son obtenidas a través de un proceso de investigación. Atkins, de igual manera, argumenta que existen dos tipos de innovaciones: las genéricas y las no genéricas.
Vamos de que en la innovación siempre va a estar presente un cambio, pero si hablamos de cambio no siempre nos vamos a referir a una innovación. Por ejemplo, si hablamos del cese de la utilización de un proceso o de un método, dígase de comercialización o de organización, estamos hablando únicamente de una transición o de un cambio como tal en los ya mencionados, y no forzosamente se tiene que involucrar a la innovación. Si hablamos de la sustitución de un equipo, nos referimos solamente a una transición de algo viejo a algo nuevo, pero que no va a facilitar nuestras tareas al 100%. Vamos a ejemplificarlo con un equipo de cómputo. Si nosotros cambiamos un equipo de cómputo del 2016 a un equipo de cómputo del 2019, este último va a cumplir exactamente con las mismas funciones que el más obsoleto, y no por ello estamos innovando. Los cambios que se derivan del precio de los factores tampoco hablan de innovación, pues esto se externaliza puesto que varía conforme a los precios que se fijen en el mercado, y no por ello nosotros estamos innovando como empresa. Si una empresa decide llevar a cabo la producción personalizada, tampoco se habla de innovación, únicamente se está hablando de que se está optimizando la producción o el proceso de producción, pero no necesariamente está innovando en el mismo. Simplemente se está llevando a cabo una transición que facilite las tareas en un porcentaje mínimo a los colaboradores de esta área. De igual manera, las modificaciones estacionales, regulares y otros cambios cíclicos no hacen referencia totalmente a una innovación. En cualquier ámbito en el que se implemente la innovación, siempre van a existir factores que afecten a la misma. Por ejemplo, el miedo al cambio. Siempre va a estar presente la incertidumbre si el cambio que se espera va a ser positivo o negativo. Si hablamos en un enfoque empresarial, determinamos que no siempre se cuenta con el capital humano 100% calificado para poder llevar a cabo la implementación de la innovación. Por otro lado, no siempre se escuchan los agentes externos, es decir, no estamos pendientes del entorno tanto interno como externo para identificar qué podemos innovar sobre lo ya existente. Erróneamente se relaciona la innovación con ingresos inmediatos, y eso no siempre es así. Muchas veces resulta que la innovación va a traer utilidades a largo plazo, y las empresas lo que buscan es una utilidad a corto o mediano plazo, y al no verla con la innovación, es por eso las negativas a la implementación de la misma. El temor a los errores. Es muy cierto que en la vida nadie quiere cometer errores, pero de estos mismos aprendemos. Pero si hablamos en un término empresarial, las empresas al cometer los mismos generan pérdidas de distintos aspectos, principalmente económicas, y es por ello que también presentan la negativa a la implementación de la innovación, pues no se quieren arriesgar a cometer errores. Para poder innovar se deben de poseer ciertas habilidades. Por ejemplo, se debe ser obsesivamente observador, hablando en términos individuales o en términos empresariales. Debemos de estar pendientes de los factores internos o los factores externos en los cuales podamos implementar la innovación. Se debe tener empatía e interés por los demás, pues en las necesidades de los demás también se puede implementar la innovación. Por ejemplo, en una prótesis biónica, en una silla de ruedas eléctrica, ahí se podría implementar la innovación y estamos hablando de empatía, pues les estamos facilitando tareas que les resultan complicadas de cumplir a estas personas mencionadas. Debemos de tener curiosidad y aprendizaje constante. Debemos estar dispuestos a estar investigando constantemente y a aprender, no simplemente de la investigación, sino de terceros, los cuales nos pueden nutrir con conocimientos que podemos implementar en la innovación para que posteriormente podamos vernos beneficiados de esta misma. Debemos de estar siempre insatisfechos con el statu quo, es decir, nunca ser conformistas con lo que ya existe. Si nosotros constantemente estamos aplicando la curiosidad del punto anterior,
vamos a estar buscando innovar constantemente en lo ya existente o en la creación de algo nuevo que pueda facilitar tareas que se realicen día a día. Ser creativos y tener pensamiento divergente. Es decir, debemos de tener creatividad para que de esta manera podamos aprovecharla e implementarla implementar la innovación sobre lo que ya se mencionaba con anterioridad. Se debe de tener tolerancia a la incertidumbre, es decir, perder el miedo a lo que se viene o a lo que va a ser producto de la implementación de la innovación. Debemos de tener poco miedo a experimentar o a realizar prototipos, pues aquí se presenta lo que es el miedo al fracaso o al cometer errores, y todo esto se debe desaparecer para que nosotros podamos innovar con total satisfacción. Siempre debemos de ser optimistas y tener un pensamiento a futuro, es decir, siempre debemos de tener un optimismo ante la incertidumbre, ante las situaciones que se presenten en el desarrollo e implementación de la innovación, y pensar que estamos haciendo es para un beneficio futuro.